¿Qué es lo que sucede en Ecuador? ¿Cómo han llegado a esta crisis tremenda que se vive en este momento? Lo que conocemos aquí es solamente el tema del gasolinazo, que se ha empezado a retirar el subsidio a la gasolina extra, que es la que más se usa en Ecuador, pero no solamente es eso. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, ha tomado una serie de medidas para entender esta situación. Estamos con Farid Cajat, el internacionalista, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Farid, y en principio, explícanos un poco, así súper básico, ¿cómo llega Ecuador a esta situación? ¿Cómo se suscitan estas protestas? Ecuador hay dos tipos de problemas económicos que no tiene, ni alta inflación, ni problemas de retraso cambiario o problemas de tipo de cambio en general, porque no tiene moneda, usa el dólar. Los problemas que tenía eran más bien deuda pública creciente como proporción de la economía y déficit fiscal relativamente alto como proporción de la economía. En cuanto a la deuda pública, el gobierno de Lenín Moreno argumenta que las cifras que deja el gobierno, las cifras oficiales que deja el gobierno de Correa no son reales, porque según esas cifras la deuda no era tan grande. Para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, en este momento Ecuador gasta más de la plata que recibe. Y como gasta más de la plata que recibe, como cualquier persona, necesita endeudarse. Entonces se va endeudando. Y eso a la larga genera, pues, desequilibrios económicos. Sí. Y el acuerdo con el Fondo Monetario era para recibir un préstamo que ayude con el pago del servicio de la deuda, y a cambio se comprometía el gobierno a medidas de austeridad, básicamente recorte de gastos públicos y aumento de impuestos. ¿Qué es lo que pide normalmente el Fondo Monetario, digamos, si te va a prestar plata? Como cualquier banco te dice, oye, vamos, ¿qué vas a hacer para pagarme? Y para pagar tu deuda pública, porque finalmente el Fondo Monetario, hay que recordarlo, es una entidad en cuyo gobierno están los países desarrollados y Estados Unidos en particular, con poder de veto sobre cierto tipo de decisiones, ¿no? Ahora, si calculó mal, creo que calculó mal, pero sobre todo es inaudito que haya calculado mal, teniendo en cuenta que en Ecuador en una década cayeron 3 gobiernos. Hubo en más de uno de esos casos aumento de precio de los combustibles. No se eliminó, como se pretende hacer ahora, el subsidio público al precio de los combustibles fósiles, pero sí se pretendía subir el precio de los combustibles. Hubo movilizaciones populares también encabezadas por la CONAIE, la Confederación Nacional la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y llevaron a la caída de, 97, el presidente Bucaram, 2000, el presidente Mahuad, 2005, el presidente Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez además abandona Palacio de Gobierno en helicóptero y por eso se declara que abandonó el cargo por parte del Congreso. Es sorprendente que no haya habido medidas paliativas suficientemente importantes, por un lado, y que el presidente Lenín Moreno haya abandonado Quito para refugiarse en Guayaquil, ¿verdad? Claro, eso ya te dice mucho. Teniendo en cuenta esos antecedentes. Claro, eso te dice mucho de la intensidad de la protesta, porque no solamente son las comunidades indígenas del Ecuador, que son muy potentes, que son muy fuertes, muy organizadas, sino también entiendo estudiantes, trabajadores, porque hay una serie de medidas adicionales, además ya del gasolinazo que golpea directamente el bolsillo de todos. Entiendo, por ejemplo, que les han recortado las vacaciones de 30 a 15 días. Sí, y un día de paga al mes se convierte en una contribución, básicamente un impuesto para funcionarios públicos, por ejemplo. Se reduce salarios para quienes no son personal de planta, algo así como el CAS aquí, ¿no? Ahora, el presidente culpa a Correa y al gobierno venezolano, y en honor a la verdad es difícil creer que Correa tenga un gran control sobre la situación, teniendo en cuenta que la principal organización detrás de estas movilizaciones, la CONAIE que acabo de mencionar, en realidad tenía una muy mala relación con el gobierno de Correa. Y de hecho, cuando el gobierno culpa a Correa de estas movilizaciones, sectores de la CONAIE dicen que hay infiltrados correístas que son los que explicarían los actos de violencia que se atribuyen a los manifestantes. Pero nuevamente, al principio de este gobierno, Lenín Moreno indulta
a líderes indígenas que habían sido apresados durante el gobierno de Correa, claro, al que acusaban de extractivista, término que en el Perú también se utiliza para un modelo de desarrollo basado en recursos finitos. Ahora, Moreno ha intentado retroceder con algunas medidas debido a la intensidad de las protestas y de la fuerte crisis que se vive en Ecuador. ¿Tú crees o ves posible un alto riesgo de que Lenín Moreno, pueda caer como cayeron sus antecesores? Yo diría que ahí la variable crucial son las Fuerzas Armadas. Recordemos que en el caso de sus antecesores son las Fuerzas Armadas quienes dirimen el conflicto en favor de una caída del gobierno, cuando le retiran el apoyo sucesivamente a Bucaram, a Mahuat y a Gutiérrez. La paradoja es que Mahuat participa del intento de poner fin al gobierno de Bucaram y luego le ocurre lo mismo a él, y a su vez Lucio Gutiérrez es parte del golpe que destituye a Mahuat, y a él le pasa lo mismo cuando llega al gobierno. ¿Pero cómo han estado las Fuerzas Armadas en este momento? Hasta ahora mantienen su apoyo al gobierno. Yo presumo que es menos probable que en esas otras ocasiones que lo retiren, salvo que la situación se deteriore dramáticamente, siendo ya dramática en sí, por dos razones. Primero, por el entorno internacional es menos propicio para respaldar o tolerar golpes de Estado. Mientras los problemas de orden constitucional no impliquen una destitución de facto del presidente, entidades como la OEA no han invocado la Carta Democrática Interamericana. O sea, entonces, no había Carta Democrática Interamericana. El 2005 sí, pero 2000 y 97 no. De hecho, el 2005 no se llega a invocar porque la crisis se resuelve muy rápidamente. Pero, digamos, no hay una actitud favorable a una intervención militar. Y además los militares, presumo, no tenían tampoco una muy buena relación con Correa y creerían que en caso de que caiga este gobierno, el principal beneficiario político sería Correa. Pero Correa, si bien, digamos, no puede tener una intervención directa en lo que está pasando en este momento, porque claramente se explica por medidas muy restrictivas que está tomando Lenín Moreno sobre la población, sobre los ecuatorianos, ¿sí estás usando de alguna manera a las masas? ¿Es un actor político pese a su exilio que vive en este momento? A ver, es probablemente en este momento nuevamente el dirigente político con mayor respaldo en las encuestas en Ecuador. Lo era Lenín Moreno, pero ya no lo es. Uno. Dos, ha llamado a la movilización. No creo que la movilización sea producto de esa invocación, pero está a favor de las movilizaciones y ya ha pedido un adelanto electoral, en donde él sería candidato no a la presidencia, porque Lenín Moreno llevó a cabo un referendo que eliminó la reelección indefinida, que estaba en la Constitución, y que hizo aprobar Correa, pero sí sería candidato, según propia confesión, a la vicepresidencia. Ahora, hay una situación mucho más compleja, ¿no? Lo que pasa con los venezolanos, porque no solamente Perú recibe o ha recibido a casi 1 millón de venezolanos producto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, sino Ecuador misma. ¿Es probable, Farid, debido a esta crisis que enfrenta Ecuador, que un mayor grupo de venezolanos pase de Ecuador a Perú? Bueno, de manera documentada tal vez no, pero intentarían entrar y hay tráfico de personas en la frontera, producto de las nuevas restricciones que impuso el Estado peruano. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que en la migración hay lo que los demógrafos llaman factores de expulsión y factores de atracción. O sea, qué tanto te interesa ir a tu lugar de destino, pero también qué tanto te obligan las circunstancias a abandonar tu lugar de residencia habitual. En el caso de la migración venezolana, claramente los factores de expulsión son más importantes y eso tiende a implicar que cuando estableces nuevas restricciones, como pedirles pasaporte o visa, lo probable no es que dejen de venir, sino que intenten entrar de manera indocumentada.